El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Queridos hermanos, hoy día el Evangelio nos habla de la virtud de la caridad, pero también nos habla de su opuesto, que es el vicio de la envidia. Es una buena manera para entender la caridad, ¿no es cierto? Ver primero qué es lo contrario a la caridad. La envidia es uno de los pecados capitales y se ha definido así como alegrarse con el mal del prójimo. En cambio, la caridad, el amor, es alegrarse con el bien del prójimo. Por tanto, es un pecado gravísimo ser envidioso. De hecho, ese fue el primer pecado que cometió este ángel maravilloso que fue creado por Dios, Luzbel, que en su ser, ¿no es cierto?, en su realidad, era muy hermoso, muy inteligente, muy poderoso, pero que se volvió malo, perverso, por envidia. Él se entristeció con el gozo que tenía Dios, con que Dios fuera todopoderoso. Él no podía soportar ser menos que Dios. Y también se enfureció, explican algunos teólogos, cuando supo que el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, se iba a hacer hombre, se iba a encarnar. Entonces él decía: ¿por qué el Hijo de Dios se hace hombre y no se hace ángel por último? Entonces, una envidia con el ser humano. Y sobre todo, una envidia con la Santísima Virgen, porque, como todos sabemos, en el Génesis, la primera vez que se menciona a la Santísima Virgen, se dice que es la mujer que será enemiga de la serpiente antigua. De hecho, Dios le dice a ese demonio, a Satanás, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te aplastará la cabeza. Entonces, esa es la envidia que tiene el demonio, ¿cierto? De ver una mujer, una simple criatura humana, que sería la reina de todo el universo, como la celebrábamos el lunes pasado, ¿no? María es madre de la Iglesia, es reina y madre de toda la creación, y todos los ángeles del cielo, aunque por naturaleza son superiores a María, porque ella es humana como nosotros, sin embargo, se someten a la Virgen, se postran delante de ella, la reconocen como señora, como reina, porque ella es la madre de Dios. Por eso, entonces, esa es la razón por la cual este ángel tan poderoso, tan impresionantemente bello e inteligente, al principio, ¿no es cierto?, no aceptó por envidia tener que someterse a una mujer o a un Dios hecho hombre que es Jesús. Y dijo: yo no acepto, por envidia. Y ahí comienza toda esa maldad del demonio, la soberbia, y se convierte realmente en un monstruo horrible. Entonces, cada vez que nosotros somos envidiosos, nos estamos pareciendo ¿a quién? ¿Para qué lo voy a mencionar de nuevo, cierto? Es un pecado terrible, ¿ya? La envidia. La persona que envidia a otra persona realmente la está matando en su corazón. Porque en el fondo, alegrarse cuando a otra persona le va mal implica que uno tiene un corazón muy malo, muy perverso. Por
Por ejemplo, imagínense que alguien se alegre porque una persona pierde el trabajo o se enferma. Hay que ser muy malo, ¿no es cierto? O se alegra porque una persona a lo mejor se va a ir al infierno. Porque hay gente que maldice de esa manera. Ojalá esa persona se muera y se condene. Bueno, Jesús dice que una persona que tiene el corazón así, tenga cuidado, porque probablemente va a cosechar lo mismo que le está deseando al prójimo. Entonces, ojo con la envidia, que es un pecado horrible. Y una de las maneras más feas que se da en la envidia es dentro de la iglesia, dentro de los clérigos, es decir, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Podemos cometer ese pecado y es conocido ya desde antiguo como envidia clericalis, la envidia de los clérigos. ¿Ya? Entonces eso es terrible. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que un sacerdote se enoje o se ponga triste o se sienta mal porque a otro curita le va bien, o a un diácono le va bien, o a un obispo? O dice, que envidia, que rabia más grande, nombraron obispo a tal sacerdote y no me nombraron a mí. Esa es la famosa envidia clericalis, ¿cierto? Es algo que es tan antiguo como los apóstoles, como vemos en el Evangelio de hoy, ¿no? En que queda clarísimo que este apóstol, Juan, que es el apóstol del amor, él también pasó por momentos complicados, difíciles, donde mostró su lado más oscuro, más pecador. ¿Ya? Qué bonita es la Biblia, hermanos, que nos muestra la realidad de la iglesia tal como es, que a pesar de ser santa, porque Cristo es santo, está compuesta por miembros que somos pecadores. Entonces, Pedro, por ejemplo, es el Papa, pero también cometió graves pecados y el Evangelio no los oculta. Juan es el apóstol del amor, pero también cometió graves pecados, como el que hoy día relata el Evangelio. Un día se acerca a Jesús y le dice, Señor, estoy indignado. Mira que hay uno que anda haciendo exorcismo en tu nombre, pero no es de los nuestros, no es de nuestro grupo de apóstoles. Entonces, lo más lógico es que le impidamos que siga haciendo exorcismo, ¿cierto? Hemos tratado de impedírselo, Señor. ¿Qué opinas tú? Y a Jesús no le gustó, porque esa actitud demuestra envidia. Y Jesús, con una sabiduría inmensa, dice, miren, nadie puede expulsar demonios en mi nombre y estar en contra mío. Quiere decir que si Él está haciendo el bien, entonces Él está actuando con el poder de Dios y por tanto Él está unido a nosotros. Nadie puede entonces hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí, dice Jesús. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Entonces es una gran lección, no ser envidiosos, alegrarnos cuando a otra persona le va bien, dentro de la iglesia sobre todo. Si alguien toca la guitarra muy bonito, qué bueno que toque la guitarra bonito, ¿no? Alegrarnos con eso. Si alguien sabe leer la lectura bíblica y lo hace bien, qué bueno, qué bonito, qué maravilloso. Si alguien viene a la misa y a lo mejor no hace nada extraordinario, sino que simplemente reza, pero con todo su corazón está tomando atención, está rezando en su corazón, está ofreciéndose a Jesús junto con el sacerdote en el altar, entonces es una maravilla, porque cuando uno crece, todos crecemos. Cuando uno triunfa en la iglesia, todos triunfamos. Y como dice San Pablo, cuando alguien sufre, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si a alguien le va mal, todos nos ponemos tristes y todos queremos que a esa persona le vaya bien, que se mejore, que pueda salir adelante. Esa es la actitud verdadera de un cristiano. Querer el bien del otro, en el fondo, es querer también el bien propio, porque nadie está solo en la iglesia, estamos todos conectados. ¿Qué es lo que pasa cuando una célula en el cuerpo se independiza de las demás
Y dice, yo no necesito de los otros órganos, yo voy a hacer una célula sola. Se convierte en un tumor. Y un tumor puede ser benigno y a veces maligno, pero nunca un tumor es útil en el cuerpo. La única manera que uno sirva es estando en unión perfecta con el resto del cuerpo. Y así dice San Pablo, no diga la mano que no necesita del ojo, no diga el pie que no necesita del pulmón, no diga el hígado que no necesita del riñón, porque todos los miembros del cuerpo se requieren unos a otros. Y así entonces, en esta hermosa lección, nosotros vemos la importancia de ser fieles a Jesús. Lo importante es que Jesús triunfe, lo importante es que se haga la voluntad del Señor. Y para eso hay que ser bien humilde, ¿no? Por tanto, para no ser envidioso, para tener caridad, tenemos que desarrollar esa virtud más importante, ¿no? Que es la humildad. Hoy celebramos a Santa Rita de Casia, que fue una mujer verdaderamente humilde. Una mujer del siglo XIV, a fines del siglo XIV nació, pero ella realizó su vida en el siglo XV. ¿Y qué quería ella? Ser monjita. Y en ese tiempo los papás eran muy exigentes, ¿no? Los papás dijeron, no, tú no serás monjita, tú te vas a casar. Y la casaron con un hombre que era muy malo, muy abusador, muy iracundo, muy rabioso, que siempre la trató mal y muy violento. Y ella aguantó muchos años con ese hombre, hasta que él murió, porque un día lo trajeron lleno de heridas, nunca se supo si alguien se vengó de él, porque él trataba mal a todos sus vecinos también. Y entonces ella tenía 2 hijos, y estos 2 hijitos, que eran jóvenes, adolescentes, parece que heredaron esa rabia que tenía el papá, esa odiosidad, y dijeron, vamos a matar y vamos a vengarnos del asesino de nuestro padre. Entonces Santa Rita dijo, Señor, yo quería ser monjita, tú quisiste que yo me casara, acepté tu voluntad, tú me diste 2 hijos, yo te ruego que te los lleves al cielo, si es que ellos van a cometer un asesinato. Prefiero 1000 veces que se vayan al cielo luego y que no vivan más si es que se van a ir al infierno. Dijo eso Santa Rita, ¿no? Ustedes dirán, pero qué locura, ¿qué mamá puede pedir que su hijo parta al cielo, ¿no es cierto? Porque una mamá siempre va a querer el bien de su hijo, pero una persona que tiene fe sabe que el mayor bien que le puede entregar a su hijo es la vida eterna. Y fue tan fuerte la oración de Santa Rita que el Señor la escuchó y sus 2 hijos se enfermaron y se murieron. Pero lo más probable es que se fueron al cielo y no se condenaron en el infierno. Después Santa Rita entró a una congregación religiosa y por haber sido una mujer casada, que tuvo hijos, la pusieron a prueba. Siempre la humillaban, siempre le decían, mira, tienes que ir a regar ahí ese árbol que está seco, o esa higuera que está seca, o esa parra que está seca, tienes que regarla. Y ella iba religiosamente, obedientemente, regaba siempre eso. Y pasaron milagros, que el Señor le dio vida de nuevo a esas plantas. Entonces es tan bonito ver cuando una persona ya no quiere hacer su voluntad, sino solamente la voluntad de Dios. Y entonces así encontramos que Santa Rita ahora es una santa elevada a los altares. Hoy la recordamos con inmenso cariño. Es un ejemplo para todas las mamás, para todas las esposas. Es un ejemplo para las religiosas también y para todos nosotros, porque ella supo obedecer, ponerse en el último lugar. En el último lugar. El que quiera ser el más importante, dice Jesús, que sirva a sus hermanos y se ponga en el último puesto. Santa Rita nos enseña eso y ojalá que todos hoy día recibamos la gracia de estar alerta contra el pecado de la envidia, que nunca más yo desee el mal a mi prójimo y luego cometa otros pecados que se desprenden de ese, como empezar a hablar mal del prójimo o desearle el mal a los demás. Que al contrario, seamos humildes como la Santísima Virgen, como Santa Rita, y así podamos tener un corazón sano, sin odiosidad, sin ese veneno,
y podamos entregar alegría y paz en el medio en que nos encontramos. Así sea. Amén.